Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía para este vídeo que, no saben. Me tiene revolucionada. Y es que hoy, mis cielos, hoy vamos a hablar de algo que literalmente explotó las redes sociales y tiene a todo el mundo hablando. Sí, adivinaron. Hoy vamos a analizar la impactante noticia de Ander Zel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto va a estar bueno, bonito y con mucho chisme. Sé que todos, absolutamente todos, somos fans de estos dos bombones. Ande con su belleza, su carisma y su talento innegable y Kerem, con esa mirada que te derrite y esa personalidad que te atrapa desde el primer momento. Ya saben, los dos protagonistas de Love is in the Air, la serie turca que nos robó el corazón a todos. Y aunque ya hace tiempo que terminó, la llama de Hank Elschip que hicimos para ellos sigue más viva que nunca. Pero antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se pierden ni un solo vídeo, porque créanme, aquí siempre estamos al día con todas las noticias del mundo del espectáculo. Y si ya son de la casa, gracias por estar aquí. Me encanta tenerlos. Y vamos a darle caña al chisme. Bueno, la noticia es que en estos momentos, el 23 de agosto de 2025, según lo que nos dicen las redes y diferentes medios, se habla de una posible ruptura. Sí, lo escucharon bien. Y es que después de meses de especulaciones, indirectas y rumores, parece que la relación entre Ande y Kerem podría haber llegado a su fin. Impactante. Un shock. Es como si el mundo se nos cayera encima. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque, claro, como buenos fans, tenemos muchísimas preguntas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué decidieron tomar caminos separados? Es definitivo, no hay vuelta atrás. ¿Hay terceras personas involucradas en esta situación? Y bueno, aquí vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que podemos intuir, porque, mis amores, aquí el chisme es sagrado. Primero, para entender mejor el contexto, vamos a repasar un poco cómo empezó esta historia de amor, porque fue como un cuento de hadas moderno, un romance digno de novela turca. Ande y Kerem se conocieron grabando Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era innegable, era como si el fuego saliera de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Era evidente que había algo más allá de la actuación. Y rápidamente esa química traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Empezaron a salir, a compartir momentos juntos, a viajar, a demostrar su amor públicamente. Y todos, éramos felices por ellos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a surgir las primeras fotos juntos fuera del set. Esas imágenes robadas, esas salidas discretas, esas miradas cómplices. Eran la confirmación que necesitábamos. Y luego llegaron las declaraciones, las entrevistas, los posteos en redes sociales. Era oficial, Ande y Kerem estaban juntos. Las fotos, los vídeos, los comentarios. Todo era amor. Era como si el universo entero conspirara para celebrar su romance. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de apoyo, de felicitaciones. Y la pareja, por supuesto, se ganó el cariño y el apoyo incondicional de millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Verlos juntos era sinónimo de felicidad, de esperanza, de creer en el amor verdadero. Y aunque siempre hubo algunos rumores de crisis y distanciamientos, nada parecía ser lo suficientemente fuerte como para romper esa conexión. Recuerdo que de vez en cuando surgían noticias sobre supuestas peleas, sobre pequeños distanciamientos, pero siempre lo achacábamos a la presión mediática, a las agendas apretadas, a la necesidad de privacidad. Y para ser honestos, no queríamos creer en esas especulaciones. Queríamos que Ande y Kerem fueran eternos. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, y en el amor en general, nada es para siempre. Las relaciones, por más intensas y bonitas que sean, pueden terminar. Y los rumores de crisis comenzaron a intensificarse hace unos meses. Se hablaba de distanciamiento, de menos tiempo juntos, de viajes por separado. Y las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones. Un factor importante que hay que considerar y que podría haber influido en esta posible ruptura, son los trabajos de ambos.
Ambos son estrellas muy solicitadas, con agendas muy ocupadas, lo que sabemos por los proyectos que tienen en el momento. Ande, después del éxito rotundo de Love is in the Air, ha participado en otros proyectos muy importantes, tanto en televisión como en cine, y ha sido imagen de diferentes campañas publicitarias, lo que la lleva a tener que viajar por muchos lugares, incluso por el mundo. Su agenda es sin duda muy apretada. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo con nuevos proyectos que lo han llevado a diferentes lugares, lo cual también complica mantener una relación a distancia, con agendas apretadas y compromisos laborales. Otro punto que se ha comentado mucho y que también es importante analizar, es la presión mediática. Ser una pareja tan mediática, tan seguida por los fans y la prensa, puede ser abrumador. Cada paso que dan, cada foto que publican, cada comentario que hacen, es analizado y comentado por todo el mundo sin importar el contexto. Cada rumor se multiplica y se exagera. Y eso inevitablemente genera presión, estrés y, en algunos casos, puede desgastar la relación. A veces, la vida privada se vuelve tan pública que es difícil mantener la calma y la estabilidad emocional. Además, no podemos olvidar que Hande y Kerem son personas, con sus propias personalidades, sus propios sueños, sus propios problemas. Y aunque se amen mucho, las diferencias, los desacuerdos, los momentos de crisis son inevitables en cualquier relación. No son robots, son seres humanos con emociones, con miedos, con anhelos. Y es natural que en algún momento surjan conflictos, que necesiten espacio, que busquen diferentes caminos. La vida de pareja, al igual que cualquier relación, es un constante trabajo, un equilibrio que requiere comunicación, comprensión y compromiso. Ahora, ¿qué es lo que sabemos concretamente? Pues, aunque no hay una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, las evidencias apuntan a una posible ruptura. Las últimas fotos juntos que tenemos datan de hace tiempo. Ya no se ven comentarios románticos en las redes sociales, ya no se ven esas declaraciones de amor que tanto nos gustaban. Y las fuentes cercanas a la pareja han filtrado información que confirma la crisis, aunque hay que recalcar que no se han dado nombres, pero la prensa está en constante movimiento. Por supuesto, hay que tomar esta información con cautela, porque son rumores, y hasta que ellos no confirmen o desmientan nada, todo es especulación. Pero la verdad, mis amores, es que la situación pinta mal. Es como si el aire se hubiera vuelto más denso, más silencioso. La ausencia de fotos, de comentarios, de interacciones en redes sociales es muy notoria. Y eso, en el mundo de las celebridades, suele ser un indicador de que algo no está bien. Una de las cosas que más se comenta y que ha generado mucha especulación es que Hande estaría enfocada en su carrera, en sus proyectos personales. Y Kerem, por su parte, también estaría centrado en su trabajo y en sus propios proyectos, y que probablemente esté buscando nuevas oportunidades. Y quizás en este momento de sus vidas, sus caminos se separaron, aunque duela aceptarlo. Es posible que ambos hayan decidido priorizar sus metas individuales, sus sueños personales. Y eso, aunque sea comprensible, no hace que el dolor sea menor. También se especula con la posibilidad de terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas, como siempre, los rumores vuelan. En el mundo del espectáculo, los chismes van y vienen. Pero por ahora, no hay nada confirmado ni demostrado. Y honestamente prefiero no entrar en ese terreno, porque es un tema muy delicado y no quiero contribuir a la desinformación o a la especulación. Lo importante es respetar la privacidad de ambos y esperar a que ellos mismos decidan hablar, si así lo desean. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado mucha tristeza entre los fans. Y no es para menos. Todos queríamos que Hande y Kerem fueran felices juntos para siempre. Todos nos habíamos enamorado de su historia de amor, de su complicidad, de su conexión. Y aunque la realidad a veces es dura, hay que aceptar que las relaciones pueden terminar, aunque duelan. El amor no siempre es eterno, y eso no significa que no haya sido real. El amor, a veces, es un viaje, una aventura, un aprendizaje. Y aunque el final sea triste, siempre hay que recordar los momentos bonitos que compartimos. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué pasará con ellos? ¿Cómo reaccionarán los fans? ¿Cómo será el futuro de Hanke? Son preguntas que todos nos hacemos. Pues, lo primero es respetar su decisión, sea cual sea. Si han decidido separarse, hay que respetar su privacidad y su espacio. No hay que acosarlos, ni criticarlos, ni presionar para que den explicaciones.
Ellos tienen derecho a vivir su vida como quieran. El derecho a ser felices es un derecho fundamental. Lo segundo es seguir apoyándolos en sus proyectos. Hande y Kerem son dos grandes profesionales, con mucho talento y mucho futuro. Y hay que seguir apoyándolos en sus carreras, en sus proyectos personales. Ellos merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento por todo lo que han logrado. Y por último hay que esperar a que ellos mismos hablen. Quizás en algún momento decidan hacer alguna declaración, explicar lo que pasó, o simplemente dejar que el tiempo lo cure todo. Pero mientras tanto hay que ser pacientes y respetuosos. Es su vida, su historia. Y lo importante es que ellos estén bien. Ahora, quiero hablar un poquito de lo que significa Hanke para nosotros, los fans. Porque más allá de la noticia de la posible ruptura, hay un sentimiento muy fuerte que nos une. Hande y Kerem nos hicieron creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y su historia de amor, aunque sea corta o larga, nos inspiró, nos emocionó, nos hizo soñar. Y eso, mis amores, es algo que nadie nos puede quitar. Ellos nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar, vibrar con su amor. Nos mostraron lo que es el amor verdadero, la complicidad, la conexión. Y eso, al final del día, es lo que importa. El legado que dejaron, la huella que dejaron en nuestros corazones. Así que a pesar de la tristeza de la decepción, hay que recordar que Hande y Kerem nos dejaron un legado de amor y felicidad. Y eso es algo que siempre vamos a agradecer. Su historia, aunque haya llegado a un final, nos recordará siempre que el amor existe y que vale la pena luchar por él. Ahora, quiero darles un par de tips sobre cómo manejar esta situación y sobre todo, mantener la calma y no caer en la desesperación. Primero, eviten las redes sociales si sienten que les afecta mucho la situación. A veces la sobreexposición a la información, a los rumores, a los comentarios negativos, puede ser perjudicial para la salud mental. Es importante cuidar nuestra salud mental, así que si sienten que necesitan un descanso, tómenselo. Desconéctense un poco, hagan algo que les guste, busquen distracciones positivas. Segundo, no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Hay mucha información falsa circulando por ahí. Esperen a que Hande y Kerem hablen, o a que fuentes fiables confirmen la información. No se crean todo lo que leen en Internet. La verdad, en la mayoría de los casos, está en el medio, no en los extremos. Tercero, sean respetuosos. No critiquen, ni juzguen, ni acosen a Hande y Kerem. Recuerden que ellos son personas, con sentimientos y con derecho a su privacidad. La empatía es fundamental en estos momentos. Cuarto, enfóquense en lo positivo. Recuerden los momentos bonitos que nos regalaron, las risas, las emociones. No se queden en la tristeza, sino en la alegría de haber compartido su historia de amor. Recuerden los momentos mágicos que nos hicieron vivir. Y por último, apóyense entre ustedes. Compartan sus sentimientos, hablen con sus amigos, con su familia, con otros fans. No están solos en esto. La comunidad Hanke es muy grande y unida. Y juntos podemos superar este momento difícil. El apoyo mutuo es fundamental para salir adelante. Este es un momento difícil para todos, pero recuerden que siempre hay luz al final del túnel. Y al final lo importante es que Hande y Kerem sean felices, cada uno por su lado. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. ¡Guau! ¡Cuánta información! ¡Qué emociones! Hemos repasado todo lo que se sabe sobre la posible ruptura de Hande y Kerem, hemos analizado las posibles causas, hemos hablado sobre el impacto que ha tenido en los fans. Y hemos reflexionado sobre lo que significa Hanke para nosotros. En resumen, la noticia de la posible separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha conmocionado al mundo. Aunque aún no hay confirmación oficial, las evidencias apuntan a una crisis en la relación. Los motivos podrían ser la distancia, las agendas apretadas, la presión mediática. Pero lo más importante es respetar la decisión de ambos, apoyar sus carreras y recordar los momentos bonitos que nos regalaron. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por compartir sus sentimientos, por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. Me encanta leerlos. Su compañía y su amor incondicional son invaluables.
Y ahora, para terminar, no se olviden de dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es definitiva la ruptura? ¿Qué esperan que pase con Andy y Kerem? Me interesa mucho saber sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus esperanzas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los mantendré informados de cualquier novedad. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao.